Luego que esta misiva sea anexada al expediente del procedimiento administrativo contra Globovisión como elemento que deje constancia de mi legítimo rechazo a cualquier tentativa de invalidar tanto mi condición de testigo promovido por Compromedios GB Inversiones como mi testimonio ante la representación jurídica de Conatel. Hasta aquí el texto de la comunicación que he dirigido hoy al abogado Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ronald Sánchez, de International Consulting Service. Gracias por venir. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Bueno, así es. Me imagino que tienes unos números por allí interesantes que querían mostrarnos, ¿no?, a la opinión pública, sí, los últimos estudios de opinión. Sí, en nuestro primer informe de Tendencias 2017 tomamos la decisión de preguntarle a los venezolanos, a la opinión pública, cuáles eran los fenómenos sociales que más le afectaban en la actualidad. Bien, hicimos una muestra directamente en los hogares de los venezolanos, 1.300 entrevistas, donde agradecemos a las personas que nos abrieron sus hogares para poder hacer esta entrevista, esta investigación de campo, y encontramos resultados muy significativos, Vladimir. Lo primero que tomamos la decisión de preguntarle en los entrevistados, ¿verdad?, que fue del 20 de febrero al 3 de marzo pasado, era que en su opinión, ¿cuál es el principal problema que afecta al país? ¿Cuál es el principal problema que afecta directamente a los venezolanos? Y encontramos resultados bien reveladores, Vladimir. Por acá vemos, cuando le preguntamos directamente a las personas, en su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Encontramos que la inseguridad, con un 38,4%, representa el principal problema que en la actualidad tienen los venezolanos, muy seguido del desabastecimiento con un 33,5% y la inflación luego con un 12,2%. En su conjunto, ¿verdad?, aquí a nuestros compañeros que nos ven a través de la pantalla de Globovisión, encontramos que en la actualidad la inseguridad sigue siendo el principal problema que afecta a los venezolanos. Pero por encima del desabastecimiento, sí, de la falta de alimentos. Sí, pero aquí es donde viene la parte interesante. La inseguridad está por debajo de su comportamiento histórico, Vladimir. Y esto responde a que el desabastecimiento, la inflación y el desempleo en su conjunto han comenzado a desplazar como principal problema de la sociedad el tema de la seguridad ciudadana. De hecho, como vemos en su conjunto, las variables de carácter económico, Vladimir, agrupan un 48,7% si pudiéramos mostrar esto a la cámara, sí, sería interesante. Sí. Un 48,7% de las respuestas de las entrevistadas dicen que las variables de carácter económico están superando la percepción que tiene el venezolano en cuanto a la seguridad ciudadana. Y otro elemento bastante revelador, que los elementos de carácter social como vivienda, educación, en la actualidad, en este primer trimestre del año 2017, no está entre los principales problemas que tienen los venezolanos. Claro, el primero, según este estudio, es la inseguridad. Es la inseguridad, pero las variables económicas y especialmente el desabastecimiento ha comenzado a desplazar como principal problema de los venezolanos a la seguridad ciudadana. Allí se señala, por ejemplo, responsables de estos problemas. ¿A quién identifican los encuestados como responsables de estos problemas? En la variable económica, digamos que el principal responsable en toda situación de crisis económica, la primera afectación es hacia el gobierno nacional. O sea, eso es lo principal. Pero, y esto es muy importante reseñar. ¿Tienes un porcentaje? Sí lo tenemos. De hecho, cuando hablamos... No, en la segunda lámina lo que preguntamos a la gente es si percibe el tema del desabastecimiento, ¿no? Pero lo que te decía en cuanto al grado de responsabilidad. El tema económico, Vladimir, y el tema del desabastecimiento definieron el pasado 6 de diciembre el mapa político del país. En la actualidad lo sigue definiendo. Y en el futuro proceso electoral, sean de alcaldías, gobernaciones o presidenciales, el factor económico va a definir el mapa político. Bien, entonces, ¿qué es la conclusión que podemos llegar allí en un primer momento? La crisis económica el 6 de diciembre afectó de forma determinante la percepción que tiene la opinión pública en cuanto a la gestión gubernamental. Pero las prebendas, que fue la oferta que hizo los sectores que aglutinan a la MUT y que les permitió la conquista de un importante poder político, como es la Asamblea Nacional, ¿fue bajo qué prebenda? Era la solución de la situación económica, la eliminación de las colas. Entonces ya no podemos hablar de que solamente la situación económica afecta la percepción de la opinión pública del gobierno. Pero hay algún venezolano que crea que las colas son culpa de la oposición. ¿Hay venezolanos que piensan eso, de acuerdo a ese estudio?
no es que sea directamente que le achaquen el tema de la existencia de las colas, sino que ya la oposición como tal, como Mesa de la Unidad Democrática, controla un importante poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, más allá de las situaciones de carácter jurídica y limitaciones que ha tenido en cuanto a su ejercicio interno, tiene un peso sumamente fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad. Pero hemos visto, Ronald, que la mayoría de las decisiones que adopta la Asamblea Nacional son prácticamente inejecutables por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o porque el gobierno no las acata, ¿no? Yo creo que allí, y es lo que arrojan los estudios, es más un tema de decisión a lo interno que de la Mesa de la Unidad Democrática de solventar la crisis interna que tiene de liderazgo y de credibilidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo principal que le pide la gente que nos está viendo ahorita? Que exista una solución a su situación económica. Y por un lado, si bien es cierto que se han elevado propuestas, esas propuestas no se han podido materializar en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Pura propuesta, pura pelea. No se nota una ejecución concreta que le permita a la gente solventar su situación. ¿Eso ha afectado los números de la oposición, de acuerdo a tu estudio? ¿Qué tienes allí? ¿Qué Afecta allí? tanto a un sector como a otro sector del gran espectro ¿Qué nos político. puedes mostrar allí? ¿Qué podemos encontrar aquí, Vladimir? Y esto es muy significativo. Ajá, vamos a Bien, tratar de mostrarlo mostrar a la cámara. por acá. Ajá, ahí. Bien. Aquí, Cuando aquí. le preguntamos a la gente, ¿verdad? En lo que va del año, nos referimos a este primer trimestre del año 2017. ¿Cómo evalúa usted la gestión del Ejecutivo Nacional para solventar la crisis económica? Encontramos que en este primer trimestre, buena, la respuesta de este universo de compañeros que se les preguntó directamente a sus hogares, dicen que buena, un 14,0%. Buena la gestión del Ejecutivo en cuanto a solventar la situación económica. Algo buena, 25,3%. Eso quiere decir que los elementos de carácter positivo engloban un 39,3%. Algo mala, 12,2%. Y mala, en su totalidad, 39,5%. Bien, ahora cuando analizamos la gestión del Ejecutivo en cuanto a esto, vemos que la aceptación que tenía la gente sobre la gestión del Ejecutivo para julio del 2016, Vladimir, tenía un 31,5%, bastante baja, podemos decir, pero progresivamente ha venido subiendo. ¿Y por qué ha venido subiendo la percepción de la opinión pública en cuanto a la gestión del Ejecutivo para solventar la situación económica? Por la conjunción de tres variables, Vladimir. La primera, ha existido una especie de puntos de apertura o de entendimiento con algunos elementos del sector privado de la economía. ¿Cómo se materializa eso, Vladimir? Que habían anteriormente productos que no se conseguían en los anaqueles y que progresivamente han comenzado a aparecer. Pero eso sí, a un precio, podemos decir, a veces inaccesible, pero que ya el producto esté en el mercado y que la gente pueda de una u otra forma acceder a él, es una leve mejoría. Ahora, esta situación con las panaderías no puede revertir esos números que tú planteas, porque se genera la incertidumbre con respecto a si esa situación sí, es un tema hipotético. Puede ser favorable, porque la gente se recuerda de la ruta de las empanadas o se recuerda de las areperas socialistas y se pregunta dónde están. Sí, ¿qué pasó con eso? Y otro conjunto de iniciativas. Pero digamos que en la actualidad todavía no podemos hacer la medición del grado de impacto que ha tenido esta situación en torno a las panaderías, y si pudiésemos, y estamos de hecho adelantando algunos sondeos para ver qué es lo que opina la gente al respecto. Sin embargo, bien es cierto que el tema de las panaderías es un tema altamente controversial que también tiene que ver con los elementos de funcionamiento de control del Estado, ¿no? Por razones de tiempo, me gustaría que si tenemos otros números que tú quisieras mostrar. Aquí mismo, en esta lámina, encontramos, hablamos de la gestión del Ejecutivo, pero cuando hacemos la comparación en cuanto a la gestión de la Asamblea Nacional para solventar la situación económica, encontramos que para julio del año pasado, que era un cenit importante de popularidad de la Asamblea Nacional, venía recientemente de conquistar el poder el 6 de diciembre en cuanto a la Asamblea Nacional, pero poco a poco, por parte de esa inacción que ha percibido la opinión pública, el nivel de aceptación en cuanto al liderazgo opositor ha venido en franco declive. Esto no quiere decir, Vladimir, que la gente ya se haya decantado o haya migrado electoralmente o se haya reconciliado. Eso no lo quiere decir. ¿Quiere decir que es una nueva alternativa? Lo que quiere decir es que la opinión pública determina y afirma que hay una crisis interna de liderazgo a nivel de la MUD, ¿verdad? Y que exige, demanda respuestas más concretas, más propositivas para solventar su situación, que es la que nos afecta a todos, que es el tema económico.
Ahora, me gustaría compartir contigo, Vladimir, algo bien revelador. ¿Ven? Lo podemos dejar para el regreso, porque tenemos que hacer la pausa. Tenemos un tuit y al regreso vamos a ver eso revelador que tú tienes por allí. Vale, buenísimo. Vamos a ver este tuit. Sergio Padrón, ¿cuál es la percepción de la gente sobre el responsable de la grave crisis en Venezuela? Esa la vas a responder. Rapidito, no lo hago por lo general, este tipo de cosas, pero en vista de la urgencia me han pedido para un bebé de 1 añito 4 rocuronios, 2 neostigminas, 10 ciproflexacinas, ampolla 10, vancomicina, ampolla 10, cetriaxona, una cera de hueso. Busco urgente informe por este medio. Válvula de derivación ventrículo peritoneal pediátrico de presión alta. Es una niña de 1 añito, se llama Nicole Brito y va a ser intervenida en el Pérez Carreño de Caracas. Y bueno, el teléfono de la mamá, Yarilú Ordaz, 0424-190-8254, Yarilú Ordaz. Y bueno, aprovecho también rapidito para felicitar a la niña Diana Barreto Martínez, que está cumpliendo 10 añitos allá en Maturín. Ella es sobrina de nuestra compañera Nilian Martínez, así que bueno, feliz cumpleaños. Bueno, continuamos con Ronald Sánchez, director general de International Consulting Service. Por aquí dejaron un tuit pendiente. ¿Cuál es la percepción de la gente sobre el responsable de la grave crisis en Venezuela? Sí, Vladimir. Como decíamos en el corte anterior, inicialmente la ciudadanía se decantó por asumir que la responsabilidad de la situación económica, como es lógico pensar en esta instancia, corresponde a los factores del gobierno nacional. Sin embargo, como bien te comentaba, la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la Mesa de la Unidad Democrática, tiene un peso importante en la sociedad para solventar la situación que todos los venezolanos vivimos. Bien, pero estas propuestas concretas no se han materializado en la realidad. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? Que la situación económica ha comenzado a afectar tanto a un bando como a otro del espectro político, y en el medio la ciudadanía. Ahora, me decías a qué se referenciaba el tema de la disminución en cuanto a la popularidad o el grado de aceptación de la Asamblea Nacional y este repunto que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a la visión que tiene la gente sobre el tema del abastecimiento de los alimentos. Ubicamos esto sencillito, Vladimir. Por un lado, el Ejecutivo se ha centrado en 3 elementos. Una especie de punto de apertura o coincidencia con elementos del sector privado de la economía. Eso se ha materializado en que productos que no estaban antes en la calle, hoy se consiguen en los anaqueles, sumamente costosos. Por otro lado, tenemos la implementación de los comités locales de abastecimiento y producción, que es una política de asistencia directa a los sectores más desfavorecidos económicamente, y hay una lámina bien interesante que nos gustaría reseñar a continuación, que es el grado de penetración que tienen actualmente los comités de abastecimiento y producción. Cuando le preguntábamos a la gente si está recibiendo actualmente el tema del beneficio de los CLAP, encontramos una cifra sumamente reveladora, que el 54,4% de los entrevistados certificó que actualmente recibe el beneficio de asistencia directa de los CLAP. Esto en términos demográficos, Vladimir, representa 16.918.400 personas aproximadamente. Recordemos que los CLAP, altamente controversiales, apenas tienen 1 año de funcionamiento. Y una tercera variable, que es bien significativa acá reseñar, que es que el petróleo y nuestra economía fundamentalmente sigue siendo una economía petrolera, ha comenzado a subir progresivamente. No es lo mismo manejar un gobierno con un presupuesto, con un barril de 20, 30 dólares a un barril que ya está rondando los 50 dólares. ¿Tú crees que el CLAP puede ser la solución que la gente espera y la gente va a estar contenta con el CLAP y eso va a hacer que el gobierno recupere su... No, hay que ser bastante responsable con lo que se diga, ¿no? ¿Por qué? Porque los CLAP no puede ser una medida permanente. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar lo que quiere, cuando quiere y en la cantidad que lo requiere. Pero ¿cuál es el asunto? Como nuestros índices de producción son tan bajos, y eso es una realidad, tanto de un sector como del otro, el Estado, y es un tema de responsabilidad, ha hecho mano del tema de las importaciones para paliar la situación, pero esto no puede ser una política que se mantenga indefinidamente en el tiempo. Ronald, hay preguntas aquí o comentarios de la audiencia. Teresa Echevarría, este gobierno perdió al pueblo en una elección, no gana ni el condominio, estamos claros que la Asamblea es víctima del abuso de poder. Es la opinión de la compañera, lo que sí decimos es que la opinión pública
le demanda tanto a un sector como al otro que se pongan de acuerdo en soluciones concretas que unifiquen a ambos espectros políticos del país para solventar la situación económica, aumentar la producción. No podemos depender tanto ni de un tema de que los productos estén altamente costosos en los comercios privados, pero tampoco podemos depender de que cada cierto tiempo llegue el tema de la asistencia directa. José Villalba, esta encuestadora aseguraba que el chavismo iba a ganar la Asamblea Nacional, ¿y qué pasó? Para el momento que se hicieron los estudios, Vladimir, marcaba una tendencia de carácter positivo para el gobierno, para el chavismo. Pero cuando se hizo la medición, poco a poco fueron cambiando las condiciones porque la gente decía, bueno, sí hay una posibilidad de solventar la situación, pero cuando la situación se agravó, el gobierno lo acusó políticamente y hubo un fenómeno del voto castigo. José Minardi, ¿por qué no hacen una encuesta en torno a si queremos elecciones o no? Eso no ha sido... Puede ser un objeto de estudio. De hecho, cuando hablamos sobre el tema de las preferencias electorales y demás, la mayoría de la gente se decanta por el bando de los independientes. Y otro sector importante de la opinión pública se decanta favorablemente por el PSUV y otro sector Ahora, también significativo por la Mesa de la Unidad Democrática. Ronald, sabes que una cosa es oposición y otra cosa es descontento. Claro, o sea, la oposición es una visión organizada. Dice, la oposición es la MUD, por ejemplo. El descontento abarca incluso el chavismo, que no votó, que dejó de votar, que votó por otros candidatos o que votó por incluso sí, por la MUD. Es que el tema del desabastecimiento afecta tanto a un espectro como el otro de la política nacional. Carlos Alberto Frank te hace una pregunta que creo que tiene lógica. Dice, si cada día está peor la crisis económica, la inseguridad, la escasez, ¿cómo va a decir que la aceptación del gobierno mejoró? No hablemos de aceptación en términos absolutos llevándolo a la dimensión electoral. Es la percepción que tiene la gente en cuanto al tema del abastecimiento de los alimentos. Porque es verdad, el año pasado fue un año totalmente crítico para la economía nacional y en especial para el tema de la distribución. Pero en cuanto a este primer trimestre, la conjunción de esos tres elementos que te reseñaba anteriormente le ha permitido a la opinión pública ver un leve grado de mejoría. Aquí hay una pregunta para... Ronald Sánchez, de Manuel Ruiz. Si este domingo 26 de marzo se celebrarán elecciones presidenciales en el país, Maduro adjudicaría, o ganaría, entiendo la pregunta. En el estudio no estamos hablando sobre la intención de voto para unas hipotéticas elecciones presidenciales, teniendo candidatos de un lado y del otro. Lo que sí le preguntamos a la opinión pública en cuanto a este tema del cruce o este punto de inflexión en que el chavismo, el Ejecutivo Nacional, ha experimentado una especie de repunte y la Asamblea Nacional un declive, tomamos la decisión de preguntarle a la gente, bueno, ¿qué expectativa tenía en cuanto al tema de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática? Y aquí encontramos algo bien significativo, Vladimir. El 20,9% de los encuestados dice que la MUD mejorará y eso es un elemento positivo, que empeorará el 13,6%, pero que no se tiene ningún tipo de expectativa, el 59,1%, Vladimir. Y esto responde ¿a qué? A que la gente quiere propuestas concretas. La gente dice, no es que hayan migrado al chavismo o se hayan decantado. Lo tenemos medido, Vladimir. Y esto es bien interesante. Encontramos que actualmente el PSUV, como primer partido, digamos, de alcance nacional, tiene un 34,1%. La MUD como partido, sí, lo encontramos con un 10%. Y luego viene el resto de partidos de carácter minoritario. Pero aquí cuando hacemos la conjunción de los elementos, vemos que los independientes en el país representan el 40,2%. Es decir, la gran mayoría está esperando respuestas concretas para solventar su situación económica. Seguido del polo patriótico, con un 36,5% y la Mesa de la Unidad Democrática con un 23,3%. El escenario político, Vladimir, el mapa está abierto. ¿Está abierto para qué? Para la presentación de respuestas concretas, de soluciones, y en base a esas soluciones la gente se decantará por sus respectivas preferencias. Sergio Padrón, ¿no cree usted que a pesar de las fallas de la unidad, esta debe ganar la mayoría de las gobernaciones una vez convocadas? Estamos hablando de escenarios electorales adelantados. Todavía no sabemos si se van a realizar elecciones este año o en qué momento. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los venezolanos hoy está esperando respuestas concretas, tanto de un bando como del otro. Quien le genere respuestas concretas seguramente será beneficiado en cualquier escenario electoral que se presente. Una última pregunta para Ronald. Bien. Ramón Ramos, el líder. De acuerdo a los resultados de su encuesta, la oposición tiene problemas de liderazgo y crisis interna. ¿Qué debería hacer?
Ellos anunciaron recientemente un proceso de reestructuración interna. Bueno, que ese proceso de reestructuración interna, llámese congreso, reunión, etcétera, etcétera, debe definir una hoja de ruta que la ciudadanía identifique en su realidad concreta, en un tema temporal. No puede ser que vivamos permanentemente de promesa en promesa en cuanto a la población que afecta a la Mesa de Unidad Democrática diciendo, vamos a entregar el poder a la Asamblea Nacional, vamos a controlar la Asamblea Nacional para solventar la crisis económica. Se dio un voto de confianza, el cual aún no ha sido cumplido. No se ha solventado la situación económica en el país, eso es una verdad incuestionable, incontrovertible. ¿Hay elementos de mejoría? Sí, pero la situación de fondos permanece. Eso quiere decir que la oposición como conjunto aún tiene los elementos objetivos que le pudiese permitir nuevamente aumentar ese grado de popularidad que poco a poco ha venido perdiendo. Muchas gracias, Ronald. Por a ti, Vladimir. Ronald Sánchez, director general de International Consulting Service. Bueno,